ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, 500 años de historia en común. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. 500 años de historia en común, don Jorge, donde nos vamos a encontrar precisamente con todo este mosaico de culturas, precisamente sabores, olores, todo lo que implica, y es más, por la mañana, así disfrutando del cielo, ese cielo veracruzano, también el aire de mar, todo lo que implica el ser veracruzano, don Jorge, esa veracruzanidad. Eso es lo que hay que vivir y sobre todo lo que hay que gozar, como todos los martes de Carmelina. Así Ya, es. Hola, Carmelina, buenos Medina, días, aquí nuestra como Nananina, experta como como todos los todos días. los martes. Otro programa que Sí, se volvió muy otro veracruzano, más. aunque no fuera veracruzano. Sí. Es que, mira, a ver, tenemos hoy para celebrar y para no tanto claro, celebrar, para conmemorar. Conmemorar. Por un lado, vamos a celebrar nuestros 300 programas ya. Imagínate 300, qué honor ok. que me haya tocado a mí, y ahora sí que Así fue de es, Carmelina, suerte. ¿cómo A ves? ver. 300 No, programas ya de honradísima Nación estar Veracruz, aquí 500 de años y más. ser la invitada de ustedes en el programa 300. No, Todo ya un parte honor. del programa, Carmelina, así que vamos a ver qué Sí. vamos a obsequiar toda la semana que viene por estos 300 programas, don Jorge. Sí. Ya 300 programas, sí, va a haber sorpresas. En esta semana vamos a tener sorpresas, sobre todo para el viernes. El viernes también va a estar bueno. Sí, claro. En nuestro viernes porque soy veracruzano, pero el día de hoy les digo que no hay que tampoco celebrar tanto porque desafortunadamente hoy se cumplen 50 años ya del 2 de octubre Así de es. esta noche de Tlatelolco, ¿no? Todo lo que fue la matanza de Tlatelolco Sí. y un episodio que pues debemos de conocer, saber a fondo precisamente para sacar lo bueno que nos dejó y tratar de erradicar todo Así lo es, malo y no que a la repetir. vez también nos dejó, Así precisamente, es. como bien lo dices, Carmelina, para que no se repita la situación. Si les parece, vamos a empezar primero con esta conmemoración del 2 de octubre, Miguel, esta Así semblanza es. de este día. Hay que hablar precisamente de la semblanza, don Jorge, de los antecedentes y más que nada del contexto. Y luego voy a pasar a una película de Gabriel Retes, El Bulto, porque también tiene mucho que ver con este acontecimiento. Tenemos que hablar que hace 50 años tenía menos de 10 años y 12 de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y encontrarse un mundo polarizado que había caído, como dijo bien Winston Churchill, la cortina de hierro. Y no, 22, sí, porque fue en 1945 y los veintitantos años para que diera 1968. 23 años. Entonces, sí. todavía estaba latente esa división del mundo en capitalistas y comunistas y la infiltración, que pues ya están documentos desclasificados, que se estaba dando, ¿no? También había caído el gobierno de Fulgencio Batista, había accedido al poder Fidel Castro y se había transformado en comunista, porque eso también, en el principio, los mismos Estados Unidos apoyaron a Fidel Castro, pero posteriormente Castro se alía con los soviéticos, viene la crisis de los misiles, vivimos un mundo, insisto, polarizado, se hablaba, ahora ya, insisto, y se habla de los documentos desclasificados, la KGB trabajando, que era el servicio secreto de la Unión Soviética, trabajando en México. Entonces, todo este sector de la sociedad, que sobre todo en la juventud, que empieza a efervecerse con solicitudes, por supuesto, de democracia. Estamos hablando, insisto, de la época en la cual el partido hegemónico pues tenía todo el control del aparato gubernamental y va a suceder un incidente en la Ciudad de México que si lo analizamos era un problema entre dos prepas que no tenía nada que ver con una cuestión que venía arrastrándose por los reclamos de ferrocarrileros, reclamos de doctores sobre todo, de su situación laboral, y que va a estar muy presionado el gobierno federal porque las Olimpiadas que se iban a celebrar en la Ciudad de México pues estaban a poco menos, ¿no? Sí, De hecho, días. se acaba de conmemorar la llegada del Fuego Olímpico a la ciudad de Veracruz, entonces imagínate, todo eso implicaba para el gobierno en aquel entonces de Gustavo Díaz Ordaz un momento de quiebre
en el cual va a suceder todas estas manifestaciones y que poco a poco, después de 50 años, se está saliendo a la luz que hubo infiltrados, que esos infiltrados fueron los que dispararon al ejército y que el ejército repelió la agresión y que en esa refriega pues fallecieron muchos inocentes, muchos estudiantes y que con el paso del tiempo vamos, me imagino, que seguir conociendo la verdad de todo esto. Hay mucho en las redes sociales, vuelvo a que hay que tener cuidado en lo que uno comparte. Se acusa a funcionarios de haber permanecido o pertenecido más que nada a servicios de inteligencia, pero pues con el paso del tiempo y después de 50 años, pues vamos analizando todo esto y hubo una película, don Jorge, de Gabriel Retes, se llama El Bulto, en la cual se tocaba el tema de una persona que había participado en el movimiento de 68 joven, pero que había quedado inconsciente muchos años y que cuando despierta se percata que el mundo ya cambió. Ya ¿no? cambió. Entonces creo que esta película todavía está vigente el mensaje porque muchos millennials jóvenes, nuestros hijos y próximamente nuestros nietos, cuando tengamos que platicarles historias, no verán la magnitud de este conflicto, ¿no? Ellos no se percatarán que todavía nos habrá tocado, que será hace 30 años, que todavía tenías que guardar silencio con muchos temas. Pues no los podías todavía, no los podías tocar porque no se podía hablar. No se podía hablar y que bueno, que la transformación que se ha dado a nivel mundial en redes sociales, usted lo platicaba ayer también, el lunes en el noticiario, de la libertad de expresión y de cómo también las redes ocasionan hasta que caigan los gobiernos, como pasó con esta revolución que hubo en Egipto, perdón. Sí, la revolución árabe en Así el 2011, ¿no? Todo lo que fue la revolución árabe allá. Pero fíjate que me voy a quedar con un artículo que acabo de leer precisamente ayer de Enrique Krause, un artículo en el New York Times, que habla sobre el 2 de octubre y él habla como desde primera persona, ¿no? Cómo él vivió el movimiento. Él estuvo dentro del movimiento desde la Facultad de Ingeniería en la UNAM y dice, yo participando con el movimiento, no había ninguna infiltración de ningunos KGBs, ni de ningún gobierno por ningún lado. No había tal disidencia como pensaban y como estaban argumentando el gobierno de que prácticamente iba a ser un golpe de Estado y para ya orquestado incluso hasta por Cuba. Sí, para, sí, ¿no? se hablaba mucho de ese tema. ¿no? De Cuba. Dice, no había nada. Lo que nosotros queríamos los estudiantes era libertad. Pedíamos libertades y era una libertad de expresión, libertad de crítica y libertad de pensamiento, que no, ahí sí, efectivamente, el poder hegemónico del PRI no lo permitía, no lo dejaba, no era muy velado todo lo que se tenía que mover y por ende fue un movimiento también de libertades a nivel mundial, ¿no? Empieza en Francia, ¿no? En Francia, Berlín, son son precisamente la primavera en París, donde se hace todo este movimiento de estudiantes. Y Enrique Krause lo maneja de esta forma y me parece muy interesante su punto porque dice, y esto fue el principio del cambio que ya varias décadas después, 2 décadas, sí, más o menos 2 décadas, ¿no? Al 2000, donde ya viene el cambio de régimen, ¿no? Donde gana Vicente Fox, donde ya se abre un Instituto Federal Electoral en su momento, donde ya las elecciones, ya empieza a haber una democracia, empieza ya a existir estas libertades, dice... Ahora mismo, en pleno siglo XXI, año 2018, con todas las de la ley y realmente por un proceso democrático y por la libertad de voto de todos, ganó la izquierda en México con Andrés Manuel López Obrador. Entonces él pide y él piensa y sobre todo cree que pues Andrés Manuel López Obrador, con todo el poder que ya tiene a sus manos, ¿no? Tanto el Congreso como, pues, obviamente, el Poder Ejecutivo y todas las, prácticamente gran parte de las instituciones en el país, que va a ser tolerante y que va a ser tolerante precisamente a la crítica y todo, por lo que precisamente sucedió este 2 de octubre. Es un hecho muy interesante, sin duda alguna, y sobre todo las perspectivas, como bien lo dices, Miguel. Hay que leer muy bien y fijarse muy bien lo que se lee, porque luego hay algunas partes que te llevan a que no, es que era un conflicto, que ya iba a haber una revuelta y una revolución comunista en México. Y, eso, ¿no? Y por otro lado, pues también están los que, bueno, y aparte el autoritarismo total de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, que era el secretario
secretario de Gobernación, donde pues como estaba en vísperas las Olimpiadas, y si esto va a ser totalmente un caos para México, deciden pues mejor cortar por lo sano. Pero bueno. pues, ni tan Pero sano, que, ¿no? pero que cortada. Pero qué Ni cortada. tan sano, ¿no? Ni Así tan es. sano. Bueno, pues esto es el 2 de octubre, esto fue hace Así es, 50 que no se olvide años. y que lo conmemoremos precisamente como lo que es un momento que no debe de repetirse en la historia. Pero sí, por eso hago el comentario de Enrique Krause, porque me gustó su postura. Me gustó esa postura y ¿sabes qué? Hay que buscarla para compartirla con Sí, nosotros. Sí, hay que buscarle ponerla en la página. el artículo de Enrique Krause anda ahí en Twitter, yo lo jalé de Twitter, de hecho, en el New York Times, el 2 de octubre, no se olvida, y también reconocer a los idealistas genuinos que estuvieron participando al 100%. Oiga, sí, Eberto Castillo. Exacto, es el que iba yo. Exactamente, Eberto sí, Castillo. sí. Creo que es de los pocos que estuvieron en el movimiento, que después siempre Dolores Padierna, ¿no? se mantuvieron congruentes a su ideología, que era una no, ideología Dolores de- Padierna, no, No, es no, la no. señora que perdió a su hijo. ¿verdad? No, Ibarra. Rosario Ibarra. Rosario ya Ibarra estoy- de Piedra. Sí, Y sí, sí. Elena Elena Poniatowska Poniatowska, Guevara Niebla, Ujú. González de Muchos Alba. ya bisabuelos. Así Sí, es, muchos te ya digo, ¿no? afinados. Rincón Gallardo, Gilberto Gallardo, ¿no? así Eran es. parte de todos Candidato estos a la líderes. presidencia. pues. Varios de ellos ya después les dieron hueso, y hasta la Sí. fecha González de Alba tiene hueso muy ya, a gusto. Ya, ahí sí. está tranquilo. Y varios de ellos sí les dieron unos huesitos ahí bastante sabrosos. ¿Y dónde quedó su congruencia en todo ya este no. movimiento? Eso es Bueno, con pues eso es tuetanito. parte de lo que hay que Con conocer. y hay que tuetanito. saber. Pero bueno, nos vamos al corte. Regresamos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya es hora de Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae nuestro martes de Carmelina Pliego Medina, nuestra experta en monumentos históricos, que pues nos vas a hablar, sí, de monumentos históricos, pero también de qué tienen que ver los monumentos Exactamente. históricos con relación a la sociedad. Así es, hace unos días en una entrevista con unos arquitectos me decían que para mí que eran los monumentos históricos, y dije, son los escenarios, son los escenarios que han perdurado a través de los siglos, porque son ya 500 años, bueno, aunque esos edificios son de menos de 300 nada más, que en donde se desarrollaba la vida cotidiana del veracruzano de esa época, y que han perdurado como costumbres, muy buenas costumbres, y que pues no debemos de dejar perderlas, y que precisamente en este centro histórico hay que incrementarlas muchísimo para que agarre nuevamente auge, para que agarre vida económica y social este centro histórico que no queremos que muera para nada. Ayer precisamente con dos buenas amigas que también les encanta todo lo que es el centro histórico, con la licenciada Sandra Vázquez y la arquitecta Pili Cos, acudimos aquí al bautizo de la nieta del amigo Miguel, Odila se llama la niña. Odila. En Catedral, estuvo muy bonita la celebración y todo. Y al terminar nos atravesamos a desayunar al café de enfrente. Y precisamente, bueno, venía a mi mente toda esa tradición que existía y que todavía se vivió hasta los años 50, 60 y que desgraciadamente ya en las últimas décadas del siglo XX y en la actualidad las hemos perdido y que no debemos perderlas. Cuando había este tipo de celebraciones, que ahora es la catedral, en ese tiempo era la parroquia, ya fuera la quinceañera o más bien las bodas, más que nada el festejado, la celebración, caminaban por la calle desde su casa, acudían ahí a la iglesia y después de ahí partían ya fuera a la lonja, que era el salón principal que está en la esquina de Emparan y la calle Independencia, o al Casino Español, y o con un desayuno, si era así como ese día en la mañana o primera comunión, en el café de enfrente, que era precisamente, por eso se llamaba café de la parroquia, por el café que estaba enfrente de la parroquia. Todas esas tradiciones en Veracruz se conservaron, como ya lo dije, a través de varias décadas, y el día de hoy ya pocos son las personas que
que lo saben en primera, por eso me atrevo a comentarlo, y sobre todo que lo practican. Es importante difundirlo para que pues todos los que nos están escuchando acudan, vayan, agarren nuevamente esas tradiciones, esas costumbres con su familia, con sus amigos, y no dejemos morir ni social ni económicamente estos lugares que merecen. Sí, pues necesitan. Fíjate, perdón Miguel, que te digo, fíjate Carmelina, esto que lo dices, no me ha tocado ya de que salga, bueno, sí me tocó hace poquito, nos tocó Sí, en eso es los lo que 25 años de la boda Armando, esa que fueron. de Armando Sí. Sánchez Mabarak y De Jessica que la Santos, Jessica un saludo. La muy hizo afectuoso. con mandamos un música y abrazo. toda la Sí, cosa. le mandamos un abrazo. Ganga, muy fuerte. Sí, exactamente, esa sí nos tocó, ¿no? Y ya luego ya la fiesta fue aquí en la tabacalera, ¿no? en la Ajá. prueba, en la fábrica de furos La Prueba. Pero antes hasta sin música, nada más salían los papás, los padrinos, Y el hacían ahí festejado, todo. El bolo los amigos. se perdió. El bolo también, Se sí, perdió. cierto. Claro, Pero yo que no vi el bolo, bolo ahí. No, No hubo bolo. es lo que yo No digo. hubo, no inventes. No, ¿verdad que sí? Claro. Que los Sí, eso bautizos- tendría que ser, Sí, eso no sí. se puede perder. No lo se del debe de bolo. perder. Y A se los perdió. niños nos encantaba ir a los bautizos para recoger Yo me las quedé- monedas bolo. de Mira, yo de como peso. no fui el padrino, pero llevaba yo mi bolsita de centenarios para echar. Sí, Ay, sí, sí. centenarios. No, pero ya quitando, Como ya en los quitando viejos la de los parte de un abuelos tiraban festejo plata, como ¿no? esto, hace poco sí tuvimos una comida y de hecho un amigo me dice hoy, bueno, tenemos una comida y vamos a comer, y me dice, oye, pero vamos a algún lugar ahí en el centro, dice, para volver a retomar el centro. Le digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Se pone muy a gusto ahí en la terraza del Diligencia. Ajá. Y realmente sí, Sí, claro. ahí estuvimos y todo y la pasamos Es genial, que ¿no? son escenarios, o sea, el Y exactamente edificio es todo el un escenario, esas son ¿sí? comidas tienen escenarios, todo un entonces escenario, el ¿no? ambiente y lo vives y está la música, está la marimba y eso es lo que debemos de conservar y sobre todo transmitirles el gusto a los que nos escuchan y a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que ya lo tienen, para que no se pierda definitivamente. Y eso debería de trascender a las tiendas de ropa, zapaterías, en fin, todos en ese mismo corte. Sí, y mira, por ejemplo, de la misma forma, combinarlos a que vengan y visiten el portal, ¿no? Todos los portales de Veracruz también, Exactamente. siéntense, gócenlo. Lo que queda de algunos portales. Sí, porque porque la Bueno, verdad, por eso, hasta pero estos se quedan nos algunos, están ¿no? Se nos está agonizando cayendo ya. algún. Sí, algunos están cayendo y todo, pero de todos modos el ambiente sigue siendo muy bonito, eso sí. realmente es un ambiente, Eso es lo un ambiente importante. jarocho, ¿no? Y que están emigrando porque el jarocho no cambia. Nada más que pues ya no vienen a los portales de aquí, van a los portales en Boca del Río o en otros lugares en donde pues ahí acude la gente, las costumbres van cambiando y están dejando solo lo tradicional, lo más importante, lo más atractivo de Veracruz, que es su centro histórico. Pero creo que aquí también el principal llamado que es a las propias autoridades federales, estatales, municipales, a la sociedad civil organizada, a los dueños de todos los predios Sobre aquí en todas el las centro cosas. histórico, a los dueños, Sí, sí, que sí. se den cuenta que pues nada más por mero sentido común o sentido empresarial, ¿no? Si esto se muere, No, pues de la misma forma sus predios no van a valer nada. Pues Y sí. si esto crece y esto se enriquece, No, pues ellos pues ganan. va a haber una plusvalía Claro. en sus terrenos y obviamente pues van a poder tener una mayor rentabilidad, ¿no? Yo nada más le aumentaría un comentario. En los edificios históricos se puede instalar todo lo que quieran. Ahí está la muestra del TOX, está la muestra de muchos inmuebles en los que se han instalado nuevos giros, todo con respeto. No es mentira eso de que no dejan que los compongan, no, ellos no quieren y entonces dicen no me dejan, cuando en realidad ni siquiera acuden. Claro. Gente que nunca acude al INA ni nada dice es que no me dejan en el INA, no, pues preséntate con un proyecto de restauración y claro que sí, es más, nosotros casi que los apoyamos y los ayudamos. Perfecto, pues muy buen tema, Carmelina, muy buen tema, porque no únicamente es hablar de la argamasa o de No, la piedra exactamente. muca, ¿no? O del el color o de esto, sino es esto cómo se relaciona con la sociedad. Exacto, ¿no? Y de conservar el edificio por conservarlo, porque ya que se vuelvan museos, galerías, no, o sea, ya hay muchas, no, los edificios se tienen que usar, se tienen que vivir, se tienen que gozar, los tenemos que ser parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra diversión, de nuestras horas de recreo. Ya todo lo que
se tenían que hacer de edificios culturales ya están hechos. Ya con eso son suficientes. Ahora tenemos que hacer los Darle otros. vida. Darle vida. Pues como tal, y este programa, estos 300 programas Así ya, es, con don toda Así la es. vida y con todas las ganas y con todo nuestro, pues, ¿con qué? Con todo No, nuestro pues, con tesón, todo con el- todas nuestras sí, ganas. La con toda conciencia, nuestra- don Jorge, de la importancia que tiene Voluntad. la historia de Veracruz. Voluntad, eso es lo principal. Voluntad, porque creo Oye, aquí que el gusto hay, también, ¿eh? Con la Y el fuerza de nuestra gusto, voluntad sí. y la conciencia de nuestra frágil naturaleza, dijese por ahí. Bien, poeta, como siempre, le sale lo Sí, poeta. así me ¿no? sale, claro Muy que bien, sí. muy sale bien. lo poeta. Pues muy bien, nos tenemos que ir, Carmelina. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos y nos vemos el próximo martes, con todo gusto. Claro que sí, Carmelina Pliego Medina, nuestra experta en monumentos históricos. Muchísimas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Nos Azueta. escuchamos mañana miércoles. Mañana miércoles que traemos temas ahí temas, ¿no? Hay- buenos para ustedes. sobran los Así temas. es, sobran para ustedes. Muchísimas gracias a todos por su atención. Cadena Más Latina, Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.